El curso de problemas colombianos es una invitación básicamente al estudio de la historia. La historia en Colombia, la historia política en Colombia desde los siglos XIX hasta el siglo XX. Cuando estamos hablando de historia, estamos hablando de una disciplina que se encarga de estudiar todos aquellos sucesos verídicos y ciertos ocurridos a través del tiempo. Pero no son solamente los hechos los que la historia se encarga de estudiar. La historia también se encarga de estudiar las permanencias, los fenómenos de permanencia, es decir, aquello que los historiadores denominan los fenómenos de la larga duración, es decir, aquellos procesos en el tiempo que son supremamente largos y que muestran qué es lo poco que ha cambiado en esa o cuáles son los cambios que han ocurrido en procesos demasiado largos. Entonces, de una u otra forma, la historia está mostrando no solamente eventualidades, contingencias, hechos, sino fenómenos de larga duración. Eso que llama Fernand Braudel los fenómenos de la larga duración. De tal forma, entonces, vamos a observar en la historia política de Colombia desde el siglo XIX hasta el siglo XX fenómenos puntuales que tienen que ver con el ámbito del poder político, con el ámbito de la historia política, aquellos fenómenos entrelazados con las relaciones entre el Estado y el ciudadano, las relaciones del poder político, las relaciones de los partidos políticos, las relaciones de la sociedad con la Iglesia, el Estado con la Iglesia, ¿cierto? Y cuáles de esas cosas han cambiado en determinado momento y cuáles otras han permanecido. De tal forma entonces que aquí vamos a ver fenómenos de coyuntura y de estructura de una u otra forma. Cuando estamos hablando de historia, estamos hablando también de fenómenos de cambio, y esos cambios son fundamentales a la hora de tener que hacer análisis concretos con los fenómenos históricos. De tal forma entonces que este curso de problemas es una invitación para todas aquellas personas, aquellos estudiantes que vean, miren la necesidad de la enseñanza de la historia, la necesidad de lo que la historia nos puede aportar a nosotros. La historia es una maestra. En esa medida, nosotros no solamente podemos contemplar la historia como mirar todos aquellos sucesos que han ocurrido en el pasado, no, es como todos esos sucesos que han ocurrido en el pasado tienen una relación o están vigentes en el presente. Entonces, en esa medida, la historia tendrá que estarse preguntando, hacer preguntas desde el presente hacia el pasado e ir a interrogar el pasado para volver otra vez a discurrir o intentar entender el presente. Ese es mi objetivo. El objetivo mío no es simplemente dejar o explicar una sucesión de hechos en el pasado, sino cómo en el presente esos hechos todavía cobran vigencia. Elementos tales como los partidos políticos, la implementación de un régimen político como el régimen político republicano, el papel que ha jugado la democracia en Colombia a lo largo de 200 años, el papel fundamental del ciudadano, qué vigencia y qué importancia ha tenido el ciudadano a lo largo de todas estas épocas, el papel fundamental de las ideologías políticas, en este caso los populismos y los pactos entre élites que han tenido a lo largo de la historia en el siglo XX. De tal forma entonces, como vuelvo y digo, esta es una invitación para hacerlo de una forma rápida y de una forma sencilla y agradable, el estudio de la historia. Bienvenidos.